El otro punto clave es esta portada de Der Spiegel. Olaf Scholz, el presidente, el primer ministro alemán, diciendo que finalmente habrá que tener una deportación, está hablando de inmigrantes ilegales, a gran escala. Y fíjense porque el propio diario alemán apunta a la nueva dureza de Olaf Scholz en la política de refugiados. Es un cambio fundamental sobre la base del principal conflicto que ahora mismo tiene Europa a la hora de entender si la guerra de Israel, la guerra que está sucediendo entre Israel y Hamas, tiene un efecto directo en Europa precisamente por este motivo. Y cómo ha ido creciendo el antisemitismo en Europa, gran elemento clave de la Segunda Guerra Mundial, con ese holocausto, sobre la base de una recogida de refugiados que está cambiando la fotografía. Solo tienen que ver las manifestaciones y las protestas en los últimos días, bueno, desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas, sobre cuál es la respuesta europea a lo que está sucediendo entre Israel y Hamas y cómo se entiende lo que está sucediendo entre Israel y Hamas. Pero ojo, porque esto es un golpe en la línea de flotación europea de von der Leyen alrededor de lo que está sucediendo en la política migratoria europea. El cambio es absolutamente fundamental. Y si tiramos un poco la mirada atrás, la razón fundamental del Brexit estaba en este entorno. Por lo que Alemania coge la bandera de intentar transmitir al resto de países y a los ciudadanos de que esto tiene que tener también una solución alrededor de cómo se recoge a una parte de refugiados que pueden cambiar la fotografía de cómo es Europa. La portada ha sido, bueno, un golpe en la línea de flotación también de Alemania de cómo se entiende la política migratoria europea. Fíjense, porque Der Spiegel apunta alrededor de esa entrevista de Olaf Scholz, que también está en precampaña, y entiendan ese artículo como una parte de la precampaña en la que él va por debajo perdiendo, y en la que quiere recoger también la decepción de una parte del votante conservador alemán. Pero con todo eso, son palabras mayores decir que finalmente habrá que deportar a gran escala. Fíjense el artículo que acompaña a esa entrevista a Olaf Scholz, en el que se apunta si ese odio a los judíos entre musulmanes y migrantes ha quedado un poco oculto en la última década alrededor de una subestimación por parte de la política alemana de ese antisemitismo. Fíjense el debate que se está abriendo en Alemania y que sí que cambia y que sí que confronta y que sí que choca con el movimiento y la política europea de las últimas décadas. Choca frontalmente con von der Leyen. Choca frontalmente con Borrell. Choca frontalmente con España. Su política. Choca frontalmente con Francia. ¿Y a quién se acerca ese movimiento de Scholz? A Meloni. A Orbán. A Polonia. A la Polonia que hemos visto en los últimos años. Vamos a ver si hay una respuesta de von der Leyen, como si esta frase la hubiera dicho o Orbán o Morawiecki. Pero el cambio es fundamental y viene además acompañado. Dice, como los terroristas de Hamas han comenzado una guerra en Oriente Medio, sus partidarios están movilizando en Alemania. Muchos judíos en el país, de los perpetrados de antaño, vuelven a vivir con miedo en Alemania. Lugar central del problema, las escuelas, los colegios. Fíjense el intento de Der Spiegel, de Olaf Scholz, del gobierno alemán, de reposicionar el problema y de afrontarlo. Es un cambio de época en la política migratoria europea. Ojo, porque ese movimiento y lo que está sucediendo en Israel tiene un efecto clarísimo en todo lo que estamos viendo, que Der Spiegel está intentando en la opinión pública alemana volver a poner el foco. Porque es el propio primer ministro, es el propio presidente, es el propio máximo mandatario ejecutivo en Alemania el que sitúa que si esto no cambia y hay una educación de ese refugiado, habrá una deportación masiva. Volvemos a la portada de antes. Entendiendo todo esto, fíjense en la portada de antes que veíamos de Olaf Scholz, que el mensaje es muy lanzado a donde quiere Olaf Scholz. Y gran parte de todo lo que está diciendo Der Spiegel viene a acoger el mensaje de Olaf Scholz.
finalmente tenemos que deportar a gran escala. La nueva dureza de Olaf Scholz en la política de refugiados. Vayamos a claves del día. Ojo